vamos a empezar nuestro webinar, que está programado para el día de hoy, 15 de febrero del año 2019. Para este curso de Microsoft Excel, dedicado para CAMET, hoy nos toca trabajar con herramientas de análisis y funciones que tiene el Excel para poder crear reportes o cuadros que nos van a permitir realizar análisis correctos, análisis detallados, análisis de ventas, análisis de cuadros, etcétera, que nos van a permitir poder ver un resumen, tener resultados o totales o valores que nos van a permitir realizar, tomar decisiones corporativas. Ok, entonces eso está asignado el día de hoy, viernes 15, para el curso de Microsoft Excel. Muy bien, rápidamente, mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor certificado Microsoft, tengo la certificación MCT, en la cual Microsoft me da la autorización o la constancia de poder dictar en centros de entrenamiento Microsoft destinados en Lima, Perú o en otros países. Además tengo la certificación en CP, MSCA, MSC, que están dentro del grupo de plataformas clouds y plataformas on-premise, orientado a lo que es mensajería, colaboración, archivos, directorio activo, etc. Estoy encargado también de dictar cursos oficiales de entrenamiento. Tengo la certificación Scrum Foundation Certificates, en la cual digamos, lo utilizo para lo que es dentro de mi profesión o dentro de mi cargo dentro de la empresa de Integra, que es una empresa partner de Microsoft Gold en Lima, Perú, que se dedica a trabajar con empresas privadas y públicas para lo que son servicios corporativos. Y dentro de esta empresa trabajo dentro del equipo de proyectos del área de Microsoft, muy en conjunto con Microcorporación. Y en el lado izquierdo vamos a encontrar mi correo electrónico, que es pchirinos@calmeperú.org.p, mi cuenta del Twitter, que es @peter_chirinos, y mi blog, que es peterchirinos.wordpress.com, donde van a encontrar algunas publicaciones mías. La mayoría son técnicas, pero en algunos casos publico temas de ofimática netamente en Excel, ya que mi especialización en Microsoft en ofimática, al tener la certificación Master Office Specialist, me da conocimiento de manejar todas las aplicaciones de ofimática, pero me dedico especialmente en lo que es Excel, en lo que es el análisis y modelamiento de datos. Trabajo con Power Pivot, Power Map, Power Query, Power View, y adicionalmente con la plataforma de Power BI para proyectos y análisis. Muy bien, entonces después de esta breve descripción y un poco mi experiencia sobre la plataforma del Excel, vamos a pasar a trabajar con nuestros archivos. Voy a abrir aquí. Vamos a abrir nuestro archivo. Muy bien, es importante que si sale esta franja amarilla que dice advertencia de seguridad, se han deshabilitado las conexiones de datos externos, lo habilitamos. Ok, listo. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el contenido de este archivo? Vamos a tener una base de datos donde la información que tenemos lo vamos a trabajar para poder realizar unos análisis
usando las herramientas o algunas herramientas que tiene el Excel que nos van a permitir analizar dicha información. Entonces aquí tenemos una base de datos. Voy a colocar este panel por aquí. Esta base de datos que consta de algunas columnas. Tiene la columna de fecha, año, número de facturación, el root del cliente, la descripción y las otras informaciones que tenemos. Entonces, de esa información que tenemos acá, lo que vamos a hacer es trabajar dos tipos de reportes, un reporte de análisis 1 y un reporte de análisis 2, que va a trabajar en conjunto con la pestaña datos, que tiene esta información de aquí, que es la que se va a trabajar. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer para este reporte de análisis, que va a contener un gráfico en el lado derecho, ¿ok?, que es importante porque nosotros también podemos hacer análisis de información utilizando los gráficos que me da el Excel. Es importante, ¿podemos nosotros hacer análisis utilizando los gráficos? Sí, en cualquier versión del Excel. Correcto, desde la versión que conocemos del XP, que es el más antiguo, hasta el actual, todas las versiones podemos utilizar los gráficos para hacer nuestro análisis. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, por ejemplo, en la hoja datos, en la columna A, vamos a encontrar 3 años, que son los 3 años que tenemos dentro de la base de datos, vean, 2016, más abajo 2017 y por último algunos meses del año 2018. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es que aquí haya una lista donde nos va a permitir hacer un filtro de la información que se va a mostrar en este segundo cuadro. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una lista para que se pueda visualizar esos 3 años. Bueno, entonces, para poder crear esta lista, nosotros necesitamos saber qué información se va a mostrar. Entonces, vamos a ir a la hoja de reporte de análisis 1. Primero colocamos el cursor dentro de la celda D3, que es la celda donde se va a mostrar la lista que necesitamos. Vamos a ir a la pestaña datos. En la pestaña datos, en el lado derecho, en el grupo herramienta de datos, vamos a encontrar validación de datos. Correcto, validación de datos. Vuelvo a repetir, un clic a la celda donde se va a mostrar la lista, pestaña datos, y en el grupo herramientas de datos, ok, vamos a utilizar lo que es validación. Entonces abrimos la lista validación de datos y nos va a mostrar esta ventana. En esa ventana lo que nosotros vamos a hacer es crear una lista, por lo cual en la pestaña configuración, en el ítem de permitir, vamos a seleccionar lista. Ok, entonces ya tenemos ahí el ítem llamado lista. Entonces, una vez que ya tenemos seleccionado el ítem, vamos a hacer que la información se muestre, ok, en la celda B3. Hay 3 formas de poder ingresar la información, los datos que se quieren mostrar en una lista. Uno es ingresarlo manualmente. ¿Correcto? La segunda es ingresar manualmente. La otra es seleccionar la celda de la misma hoja. Esa es una opción. Acá, por ejemplo, hubiera existido 2016, 2017, puedo seleccionar los valores de la misma hoja. Otra forma de poder seleccionar los valores que se van a mostrar en la validación de datos es ir a otra hoja y seleccionar las celdas que contienen dicha información. Y la última, son 4 formas, es utilizar nombre de rango. Digamos que hubiera existido
un nombre de rango llamado año. ¿Correcto? Entonces, para poder crear una lista, podemos ingresar los valores de forma manual, ingresarlo los valores de la misma hoja, ingresarlo desde otra hoja del libro o utilizar nombres de rango. En este caso voy a ir a la hoja datos y voy a seleccionar las tres celdas que tiene la información y le damos a aceptar. Vamos a abrir y ya tenemos los años que necesitamos para este segundo cuadro. ¿Correcto? Entonces vamos a proceder a llenar la información del primer cuadro. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para hacer este análisis? Es la de saber las ventas de Yanel López en el año 2016, igualmente que los otros vendedores. Y en la parte inferior necesitamos ver las ventas de los vendedores en las regiones diferentes. Ok, entonces, pero en este caso, por ejemplo, lo que nosotros vamos a sacar en el primer cuadro es el promedio. Yo necesito sacar el promedio de todas las ventas que ha tenido cada representante en cada año. Entonces, para poder trabajar esto o trabajar información de la base de datos, para trabajar con información de la base de datos, nosotros recomendamos utilizar nombre de rango. ¿Okay? Lo que nos va a permitir es poder seleccionar la información que vamos a trabajar mucho más rápido y estar seguro que la información que vamos a trabajar es la correcta y contiene toda la información que vamos a analizar. Entonces, para esto vamos a crear los nombres de rango que vamos a utilizar para esta función de análisis. Entonces vamos a ir a la hoja base de datos. Acá necesitamos representante, año y necesitamos total. Entonces vamos a ir a la columna año. Vamos a acelerar esta subida. Vamos a seleccionar todas las celdas de la columna año. Vamos a ir al cuadro de nombre. Recuerden que este cuadrito que está acá, que están viendo, que lo estoy marcando en rojo, se llama cuadro de nombre. A ver, aquí dice cuadro de nombre. Ese elemento ahí se llama cuadro de nombre. Entonces es ahí donde nosotros vamos a colocar el cursor y donde vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle el nombre de año que utilizamos en programación, año, enter. El enter es importante después de colocar el nombre. Recuerden, ustedes van a ver en el curso, no podemos utilizar espacios en los nombres de rango que vayamos a crear. Entonces, en este caso tenemos año. Otro elemento que necesitamos para nuestro reporte de análisis es los representantes. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar el cuadro nombre y vamos a poner representantes. Enter. Ya está. Entonces es importante el enter para que grabe el nombre. Y por último necesitamos los totales porque le vamos a sacar el promedio, toda la columna total, y le ponemos el nombre llamado total. Enter. Enter para que grabe el nombre de rango. Ok. Y tener ya esta información. Entonces es recomendable cuando trabajemos con base de datos aplicar nombre de rango a la base de datos para poder realizar la creación de nuestras funciones mucho más rápido. Entonces vamos a colocar el cursor aquí en la celda C6 y vamos a trabajar con esta función de análisis que es promedio.si.conjunto. ¿Por qué vamos a utilizar esta función? Porque necesitamos sacar el promedio de la columna total, pero a la vez necesitamos que sea el representante Yanel López igual que el resto y que el año sea 2016, 2017 o 2018 según lo que corresponda. Entonces aquí vamos a ingresar nuestra función de análisis promedio.si.conjunto. Ok, voy a colocar el cursor aquí, me deja, voy a ponerlo acá, promedio, ok,
¿ok? Para que no me tape la celda B6, que es la que vamos a necesitar. Entonces, ahora es por eso que cuando utilizamos funciones estadísticas y estamos utilizando base de datos, es recomendable siempre aplicar nombre de rango para asegurar que la información que vamos a analizar, ok, utilizamos estas herramientas de Excel, sean las correctas y contengan la información a trabajar. Entonces aquí lo que voy a sacar el promedio es en la columna total. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la ventaja? No he tenido que ir a la hoja de base de datos y seleccionar toda la columna total, que de repente sin querer no selecciono todas las celdas y al final me puede dar un error, ok, o selecciono una columna que no corresponde, de repente selecciono una columna GB o el importe y no es la columna que yo necesito. Entonces ya tenemos la columna total y el criterio que vamos a trabajar primero. Vamos a usar representante como punto y coma según la configuración de la máquina. Recuerden que esta franjita que ven aquí, y van a ver acá entre las palabras, cuando ven acá, rango de promedio y hay una coma. Entonces en las máquinas puede haber coma o puede haber punto y coma. ¿Cuál es la diferencia? Va a depender de la configuración de la máquina, nada más. En mi máquina sale coma, por eso es lo que lo estoy utilizando. Entonces representante, y lo que voy a hacer es seleccionar la celda C5, punto y coma. Ahora año, que es año, recuerden que usamos ese nombre, y selecciono la celda B6. Entonces ahora aquí yo necesito preparar esta función para que una vez que lo terminemos lo podemos arrastrar al lado derecho de la parte inferior y tener nuestros resultados. Es aquí donde nosotros vamos a utilizar diferentes tipos de referencias. Hay tres tipos de referencia que trabajamos: referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta. Ok, entonces en esta hoja de reporte análisis 1 vamos a utilizar los tres. En este caso vamos a usar lo que es la referencia mixta. Entonces aquí, por ejemplo, en la celda C5, que en esta celda donde tiene la palabra Yanel López, yo necesito que se arrastre esta función que estamos trabajando en la celda C6 al lado derecho y que se incremente el número de columna, pero no la fila. ¿Por qué? Porque una vez que termino con Laura Caballero, no quiero copiar hacia la parte inferior y yo no quiero que baje a la siguiente fila porque perdería el nombre vendedor que estoy trabajando. Entonces aquí vamos a utilizar referencia mixta. Hay tres tipos de referencia, recuerden: relativa, absoluta, mixta. Entonces aquí aplicamos F4 y tenemos la referencia absoluta, otro F4 y tenemos ahí un mixto. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que lo que va a incrementar en la columna C, vean que no tiene el dólar antes de la letra C, pero sí lo tiene el número, entonces siempre va a ser la fila 5 y eso es lo que necesitamos en este caso, porque cuando le arrastremos al lado derecho quiero que sea la columna D y las subcolumnas. Y en la celda B6 yo necesito que la columna B siempre quede fija y el 6, que es la fila, sí puede ser incrementada para que pueda ser copiada la parte inferior. Entonces podemos hacer que ya tenemos la celda, vamos a ver acá, la celda B, que es la columna B, que fija, correcto, porque cuando lo copiamos al lado derecho yo necesito que se mantenga, ok, siempre en la columna B. Muy bien, entonces ahí estamos utilizando la referencia mixta y le damos enter y ahí tenemos el resultado, correcto. Entonces vamos a ver, que ahora, una vez que ya tenemos el resultado, le damos un clic, vamos a ser capaces de poder arrastrarlo al lado derecho utilizando solamente una función y a la vez podemos copiar esto a la parte inferior y tenemos ya todo el cuadro completo. Entonces acá tenemos
una herramienta de análisis, que es la función promedio.si.conjunto, en la cual hemos utilizado para poder sacar este resultado. Recuerden, elementos importantes. ¿Cuántos tipos de referencias utilizamos? Utilizamos 3, las que existen: relativa, absoluta y mixta. Aquí estamos utilizando en este ejercicio las referencias mixtas. Es importante que cuando trabajemos con base de datos apliquemos nombre de rango. Sí, es importante, porque aquí, por ejemplo, al utilizar nombre de rango, ya no me preocupo de haber seleccionado correctamente los rangos de valores que yo necesito. Acá ya tengo la palabra total a la columna correspondiente, representante y también en año. Entonces es mucho más fácil poder trabajar base de datos siempre y cuando apliquemos nombre de rango, de tal manera que vamos a poder trabajar en una celda la función a necesitar y ya no nos preocupamos de que esté saltando la referencia de celdas a trabajar. Muy bien, entonces acá tenemos la función promedio.si.conjunto, una función de análisis, ¿okay?, que se utiliza bastante. Y ahora en el cuadro que está en parte inferior, lo que vamos a hacer es trabajar con otra función. Pero antes de esto, vamos a graficar este análisis. Entonces, es importante que nosotros, o es posible, que en los gráficos también podamos realizar el análisis. Por supuesto que sí. Y Picker, eso depende de un tipo de versión del Office, ¿no? En cualquier versión del Office, de la versión el más antiguo, que era, creo que era el 95, pasó a XP 97 o XP 95, más o menos, no me acuerdo por ella. Entonces, desde cualquier versión del Excel podemos utilizar los gráficos para hacer nuestro análisis. Entonces, aquí lo que vamos a hacer no es un gráfico tradicional, sino vamos a hacer un gráfico en el cual el año 2018 vamos a convertirlo en un eje secundario para hacer un análisis de los años 2016 y 2017 con la venta del año 2018 en un gráfico lineal y las otras 2016 y 2017 en un gráfico de columnas. Es un gráfico doble eje, muy importante para hacer estos análisis. Entonces, lo que debemos hacer es seleccionar cualquier celda de la tabla, nos vamos a la pestaña Insertar y nos vamos a Gráfico de columna, la que trabajamos normalmente. Ok, entonces pestaña Insertar, el grupo de gráficos, columna de agrupadas, y este gráfico lo voy a colocar en la parte derecha. Vamos a ponerle un poquito más de ancho, vamos a poner un título, es importante poner títulos, promedio de ventas, ok. Y ahora vamos a ver que, por ejemplo, yo necesito que el año 2018 tenga un eje secundario. Entonces seleccionamos esa columna, alguna fila puede ser cualquiera, pero digamos, vamos a seleccionar eso, clic derecho sobre la columna, y acá tenemos cambiar tipo de gráfico de series, ok. Voy a darle un zoom, cambiar tipo de gráfico de serie, acá. Ingresamos, voy a darle doble clic derecho de nuevo, cambiar tipo de gráfico y tenemos este panel. Entonces van a ver que en la parte inferior de este panel, aquí tenemos la columna que dice eje secundario. Entonces es aquí donde yo digo, tú vas a hacer un eje secundario, puede ser cualquiera, pero para nuestro análisis vamos a utilizar el año 2018. Ahora, y ese 2018 puede ser columnas, sí, depende del gráfico como quiera verlo. Ven que aquí lo está graficando de esta manera. Si para ustedes es válido, ok, queda, pero en nuestro caso lo que voy a hacer es convertirlo en gráfico lineal, correcto. Entonces, una vez que ya hemos cambiado, le damos a aceptar y ahora tenemos aquí nuestro gráfico para hacer su análisis. Entonces podemos hacer análisis en los gráficos, por supuesto. Acá, por ejemplo, estoy viendo que Yane López ha tenido una venta inferior comparado con los años 2016, 2017. Estoy viendo que Jorge Bardales ha superado la venta de los 2 años anteriores. Estoy viendo que Margarita Palacios ha tenido un bajón en este año 2018, en el año pasado, perdón. Andrés Flores también y Laura Caballero también ha bajado. Entonces, ¿cuál es mi análisis? Mi análisis es que, excepto Jorge Bardales, los otros vendedores están teniendo problemas con las ventas. Entonces, ¿qué obtengo con el análisis? Ver qué es lo que pasa. De repente hay problemas con las regiones,
que no estoy teniendo el alcance a los clientes, o hay competencia, o hay problema con los vendedores, o etcétera. Es ya un tema de análisis que hay que tomarlo en cuenta, pero esto me permite rápidamente saber qué es lo que pasa con la información que he obtenido. Muy bien, entonces el cuadro que está en la parte inferior, lo que vamos a hacer es obtener, ¿okay?, las ventas de todos los vendedores en las regiones, pero este filtro que hemos creado acá, recuerden que la validación de datos se puede utilizar ingresando los valores de forma manual, los valores de la misma hoja, de otra hoja, o utilizando un nombre de rango, que son las 4 formas de poder trabajarlo. Entonces aquí en este gráfico lo que vamos a hacer es trabajar, ¿okay? Primero recuerden que vamos a utilizar el nombre de rango, siempre se utiliza. Ya los vendedores ya lo tengo como representante, ya tengo los años y me falta región. Entonces aquí en la columna región vamos a ponerle el nombre mencionado, región, enter, para que grabe el nombre del rango, que es importante. Muy bien, entonces una vez que ya lo tenemos, regresamos. Entonces es importante que nosotros en base de datos utilizamos nombre de rango, sí, es importante. Entonces en la región oeste, Peter, entonces yo tengo que hacer una función por cada celda. No es necesario. Así como hemos trabajado en el cuadro superior, yo hago solamente una función, y nuestra función tiene que ser capaz de poder tomar los valores, solamente con la creación de una celda, y poder copiarlos al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces ponemos igual y vamos a utilizar nuestra función de análisis, sumar.si.conjunto. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar la columna total, que ya lo hemos creado al inicio del webinar. ¿Cuál va a ser el criterio para sumar la columna total? Bueno, que la región, la columna región, tenga ese nombre, coma, y que el representante, coma, sea el valor que está aquí, y el año que sea el que se está mostrando en esta lista. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, Peter, ¿con eso basta? No, aquí necesitamos aplicar referencias. Hay referencia relativa, referencia mixta y referencia absoluta. Referencia relativa, referencia absoluta, referencia mixta. Aquí vamos a trabajar con los tres. Entonces, en el caso de la celda C10, vamos a utilizar una referencia mixta y vamos a aplicarle a la referencia a la fila. ¿Por qué, Peter? Porque cuando yo lleve esta función al lado derecho, quiero que pase a la columna B, con lo cual vean que la referencia de la celda C no tiene la absoluta, o sea, no tiene el dólar. Entonces queda ahí. Con respecto a los representantes, yo necesito que no se mueva la columna, entonces busco la referencia mixta. ¿Cómo aplico la referencia mixta? Aplicando F4. F4, nuevamente F4, nuevamente F4, y busco la que yo necesito. Y aquí estás aplicando referencia a la columna, sí, porque cuando yo lleve esta función al lado derecho, la columna siempre va a ser B. Y cuando yo lo baje, para que tome los otros vendedores, va a tomar los otros, así que está bien. En la celda B3, así lo lleve del lado derecho al lado izquierdo, siempre necesito que tome este valor. Entonces aquí aplico referencia absoluta. Una vez que ya tenemos las tres referencias aplicadas, vean, una función de análisis, nombre de rango, referencia mixta, referencia absoluta, ok, aplicadas. Ahora, ¿cuál es la sintaxis correcta de una función trabajando con base de datos o utilizando en análisis? ¿O cuál es la función que hemos trabajado? Vean la que estoy mostrando ahorita en la pantalla. Estamos trabajando la función, nombre de rango, referencias. No estamos seleccionando de forma manual la información de la hoja base de datos. Todo lo trabajamos, la sintaxis correcta, función, nombre de rango, referencias, ya sea referencia mixta, relativa o absoluta. Enter, y somos capaces de copiar esa información hacia el lado derecho y leo la parte inferior y ya tengo toda la data. Correcto, entonces ahí tenemos esta información. En el siguiente análisis que vamos a trabajar
lo que vamos a hacer es utilizar los valores de la hoja datos, que son clientes detalle, región detalle y línea detalle. Vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito que en estas celdas, en estas tres celdas, se muestre todos los clientes, todas las regiones y todas las líneas disponibles. ¿Ok? Y esa información se está mostrando acá. Y una vez que yo seleccione un cliente, una región y una línea, automáticamente me tiene que mostrar el importe, el IGB y el total de todas las compras del cliente en la región y la línea seleccionada en la parte superior. El importe, el IGB y el total. Entonces aquí vamos a tener un resumen de todos los importes, el IGB y el total del cliente según la región que se muestre. Puedo seleccionar varios, una de ellas, igualmente que la línea. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué necesitamos para esto? A ver, Peter me ha mencionado que cuando trabajamos con base de datos yo necesito trabajar con la data, entonces es importante que trabajemos con un nombre de rango. Muy bien, tenemos clientes, sí, tenemos clientes, región y línea, pero esos tres los vamos a jalar desde esta hoja. Entonces, como les mencioné, validación de datos puede trabajarse de forma manual o llevándolo desde la información de una hoja, de otra hoja, utilizando nombre de rango. Y en este caso vamos a utilizar nombre de rango. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar todas las celdas de esta columna, incluyendo el título, que dice cliente detalle, ese es el nombre que vamos a utilizar, y le voy a decir que utilice ese título. ¿Cómo le digo que utilice ese título? Diciéndole, primero selecciono toda la columna, incluyendo el título, me voy a la pestaña fórmulas y me voy al botón crear desde la selección y dejamos seleccionado fila superior. Eso significa que va a tomar el valor de la fila superior. Entonces todo este nombre rango que está abajo después de la primera se va a llamar cliente detalle. Le vamos a aceptar. También voy a tomar todo ese rango, le voy a decir lo mismo. Esta es otra forma de crear un nombre de rango. La otra es escribiendo en el cuadro de nombre, pero aquí les quiero mostrar cómo trabajar con un método diferente. Ya están los tres. Le voy aquí a reporte de análisis y cómo voy a crear la validación. Selecciono la celda, pestaña datos, en herramienta de datos y validación de datos, como lo trabajamos en la hoja reporte de análisis 1. Le damos validación de datos. Como creamos la lista, abrimos esta muestra y seleccionamos lista. ¿Cómo llenamos la información? Recuerden, manualmente, los valores de la misma hoja, los valores de otra hoja, o utilizando nombre de rango. ¿Y cómo utilizamos nombre de rango? Una vez que nos ubicamos en el cuadro de origen, presionamos F3, nos sale una lista y vamos a seleccionar cliente detalle, que es el nombre que he utilizado. Aceptar y listo. Si yo me acuerdo el nombre, le ponemos símbolo igual y el nombre que hemos creado, o el nombre de rango creado con el detalle o la información de los clientes. Ahí está, aceptar. Aquí voy a hacer lo mismo. Un clic en origen, F3, y me sale todos los nombres creados en este libro. Y voy a seleccionar región detalle, aceptar. Y aceptar nuevamente. En línea voy a hacer lo mismo, selecciono la celda, pestaña datos, en el lado derecho en el grupo herramienta de datos, este botón de validación, permitir, lista, en origen, F3 y selecciono línea de detalle. Ok, le damos a aceptar y ya lo tenemos. Por ejemplo, acá tenemos laboratorio vago. Vamos a ver, está en oeste blanca. Para que tome el primer valor, ya lo cambiamos. Listo. Entonces, una vez que tenemos esta información, utilizando validación de datos, vamos a crear nuestra función de análisis para que nos muestre toda la suma de todos los importes según el cliente, según la región y según la línea adquirida.
igualmente el IGB, igualmente el total. ¿Correcto? Vamos a ver. Listo. Muy bien, entonces, muy fácil. Ya tenemos seleccionado, listo. Tenemos los valores, tenemos lo que es importe IGB con nombre de rango, no. Entonces voy a seleccionar manualmente la columna importe, no. Si voy a utilizar base de datos, es recomendable trabajar con nombre de rango. Datos. Y aquí, por ejemplo, como es importe, como es IGB y total, para no seleccionar uno por uno, o sea, una columna y el cuadro nombre y poner importe, selecciono la siguiente columna IGB, le pongo IGB y hacerlo de esa manera manualmente. Y hemos aprendido otro procedimiento que es mucho más fácil. Selecciono desde la columna importe, selecciono las tres columnas y ¿dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a la pestaña Fórmulas, pestaña Fórmulas, grupo Nombres definidos y seleccionamos Crear desde la selección. A diferencia del anterior, vean que aquí he seleccionado las tres columnas juntas. Y Peter, ¿por qué en datos no le hiciste las tres columnas? Porque si yo le hacía las tres columnas, ok, seleccionaba las tres columnas, vean que en la columna D hay celdas vacías. Y esas celdas vacías van a estar en la lista región detalle, igualmente que línea de detalle. Es por eso que aquí en este caso he seleccionado columna por columna, porque la cantidad de celdas es diferente en cada una de ellas. A diferencia que en la base de datos, las tres columnas tienen la misma cantidad de filas o de celdas. Entonces van a ser la misma cantidad de listas. Entonces, una vez que lo hemos seleccionado, crear de la selección, fila superior, ¿sí? Porque en la fila superior está el valor que vamos a necesitar. Le damos a aceptar. Bueno, total ya estaba. Le decimos que sí, que no hay problema. Y nos vamos a reporte de análisis 2. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra función sumar.si.conjunto, utilizando combinaciones sumar.si.conjunto. Entonces yo necesito obtener la suma de importe, la columna importe, correcto, coma. ¿Cuál es el criterio? Muy bien, necesito que los clientes, por ejemplo acá, vean que no aparece clientes. Acá también me falta aplicar a clientes. Así que vamos a ponerle el nombre de rango a clientes, ¿correcto? Aquí lo he hecho rápido, selecciono toda la columna clientes, fila superior. Peter, pero también lo puedes decir directamente de cuadro nombre. Sí, pero es lo tradicional. Yo te estoy mostrando una cosa diferente, como una alternativa, para que siempre lo sepas. Entonces, a aceptar. A ver qué más necesito para no estar saliendo. IGB total, ya está. Clientes, región, ya está. Línea también, que lo hemos trabajado en este cuadro. Región, línea, no está. También vamos a ponerle una vez. Línea, región, ya está. Muy bien. Importe IGB, ya está. Ahora sí. Entonces vamos a poner sumar.si.conjunto de importe. Muy bien, ¿cuál es la condición? La condición que clientes, coma, sea laboratorios o el valor que está dentro de la celda de 5, coma. ¿Qué más? Que la región sea el valor que está en la celda de 6, coma, y que la línea sea el valor que está en la celda de 7. Le damos enter. Acá está la información. Entonces, ¿cuál es la sintaxis correcta cuando trabajamos el análisis con base de datos? Es utilizar nombre. Vamos a ver acá. Es utilizar nombre de rango, referencias, dependiendo, acá es su referencia relativa. No estamos aplicando porque no lo vamos a copiar hacia abajo. Ok, pero no es utilizar celdas manuales de otra hoja. Eso no se trabaja o no es recomendable cuando trabaja con base de datos. Entonces, enter, y ya tengo la información. Igual aquí, sumar.si.conjunto
quiero sacar el IGB. ¿Cuáles son las condiciones? Pues las condiciones: clientes, coma, que sea el valor que está aquí, región, el valor que está aquí, y línea, coma, el valor que está acá. ¿Correcto? Y el último, sumar punto sí punto conjunto, total, que cliente sea el valor que está aquí, región, el valor que está en esta celda, línea, el valor que está acá. Correcto. Entonces ya tenemos la información, le damos enter y tenemos el resultado. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Muy bien, vamos a ver, vamos a cambiar el cliente, haga, no compró en oeste, en centro, ¿sí? He comprado centro. ¿Cuánto he comprado en línea blanca? El importe de 3.964.45, y en cómputo no compró nada. Perfecto. Entonces vamos a buscar otro cliente. Así podemos hacer la consulta a estos clientes y revisar cuál es su resumen de ventas adquiridas. Es una forma de poder trabajarlo con la función con la validación de datos, ¿okay? Y la función de análisis, que es sumar punto sí punto conjunto, de tal manera que vamos a poder trabajarlo, ¿okay? Y realizar estos cuadros para analizar. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado aquí? Primero, lo que hemos trabajado es detectar cómo trabajar con validación de datos, cuáles son las condiciones para trabajar el análisis, cuál es la sintaxis correcta para poder trabajar un análisis. Correcto. Podemos trabajar gráficos para hacer análisis, por supuesto. Es una manera más fácil también de poder trabajarlo. Gráficamente me puede mostrar un resultado. ¿Cuál es la forma de poder trabajar una validación de datos? Hay 4, lo hemos trabajado. ¿Qué tipo de referencias son las que trabajamos? Relativa, absoluta y mixta. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos elaborar nuestros resúmenes. ¿Ok? Y podemos tomar la información para llenar nuestra validación de datos. Sí, podemos hacerlo en 4 formas. Manualmente, de la misma hoja, de otra hoja, y nombre de rango. Okay, entonces esto es lo que hemos visto en este webinar, en este archivo, okay, que le va a permitir poder hacer sus análisis mucho más rápido, de tal manera que puedan hacer la toma de decisiones más adecuada. Entonces, no sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda. Recuerden que este webinar está siendo grabado, luego va a ser compartido, ya se le estarán enviando la información a sus correos o el enlace que se le envía para que puedan ver el historial de los webinars que se van a presentar, etcétera. Ok, entonces, no sé si tuvieran alguna consulta, estoy dispuesto a poder atenderlo. Me quedan un par de minutitos. Ok, entonces, y le voy a pasar de una vez la encuesta. Ok, la encuesta. Que es necesario llenarlas. Ahí está la encuesta de la satisfacción a través de este portal de GetResponse. Y igualmente en algunas consultas sobre la plataforma, sobre su instructor, y igualmente algunas preguntas que son necesarias para el curso que ustedes puedan responder. ¿Ok? Entonces, de tal manera que van a poder trabajarlo. Entonces, muy bien, me quedan 2 minutos. Si gustan, me pueden hacer alguna consulta sobre los temas que hemos trabajado. Vamos a dar ya por terminado nuestro webinar. Bueno, señores, entonces les agradezco bastante por participar el día de hoy en este webinar del curso de Excel de Microsoft Excel.
y los espero el próximo viernes para poder ver un nuevo tema según la planificación que ha sido entregada a ustedes.